Bienvenidos sean todos a Negocios Invertidos, el programa dedicado a los negocios, emprendimientos e inversiones. Pablo, ¿cómo estamos hoy día? Bien, ¿y tú, Ricardo? Bien, bien también. Pero hoy día vamos a hablar respecto de Robert Kiyosaki, querido por algunos, odiado por otros, pero vamos un poco a desmenuzar lo que él plantea y vamos a dar nuestra opinión respecto a él. ¿Quién es Robert Kiyosaki? Robert Kiyosaki es un escritor norteamericano, escritor, también hace conferencias, es empresario. Y él a fines de los años 90, si no me equivoco fue el año 97, él publicó un famoso libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Y se ha considerado como una Biblia básicamente de lo que es la gente cuando alguien quiere partir un emprendimiento, quiere meterse en el tema de los negocios y quiere cambiar su mentalidad, también sirve para las inversiones. eh, Parte leyendo este libro, es como el libro base Solo para acotar, creo que como más que nada de las finanzas personales, diría yo, es como el también. concepto. Efectivamente. Entonces, es bien interesante como él ve o analiza, mejor dicho, el patrimonio en general. Robert Kiyosaki, bueno, dentro de su libro, él tiene varios libros, además de Padre Rico, Padre Pobre. Tiene otros ligados a este mismo libro como base. Tiene otro que, bueno, yo este libro lo leí hace como, yo creo que ya unos 4 o 5 años atrás. Ojalá lo hubiese leído antes en todo caso, pero es bastante interesante cómo él empieza a analizar esta forma de pensar que muchos de nosotros tenemos cuando partimos. Ya, él más que nada cuenta una historia dentro de su libro, que tampoco vamos a entrar en eso, pero dentro del libro va dando como lecciones, y dentro de los capítulos que él, junto con dar esta lección, va contando la historia. Es una historia relativamente ficticia, pero hay cosas que se dice que son ciertas, pero otras que son inventadas, pero es para tocar el punto, básicamente. Habla del principio de no trabajar por el dinero, sino que el dinero trabaje para uno. Habla de la importancia de la educación financiera, respecto a la diferencia del activo y pasivo, de crear un negocio propio, que con eso uno puede empezar a trabajar en uno mismo más que trabajar para otro. Siempre perdón, Entre paréntesis, ¿Mm? ahí habla de como de generar múltiples fuentes de ingresos, si no Dentro me de muchas equivoco. cosas, o sea, habla también de vencer miedo y la forma de pensar cuando uno habla respecto del dinero, siempre estar educándose y estudiando, habla también sobre el tema de los impuestos y cómo lo hacen las grandes corporaciones. Son varias cosas que va educando en su libro. Eh, Vamos a hablar respecto a él y me gustaría que Pablo comenzara también con su opinión respecto a Kiyosaki. Mira, Robert Kiyosaki, yo he visto varias entrevistas de él, he leído artículos de él y he leído hartos resúmenes y análisis del libro Padre Rico, Padre Pobre. No he leído el libro propiamente tal entero, eh, pero sí más o menos conozco lo que piensa y lo que plantea. Al final lo importante yo creo es desmenuzar, como dices tú, y llegar a la controversia que se genera en este libro, que es que hay una definición contable de lo que es el activo. Em, Todos lo han visto, el patrimonio igual a activo menos pasivo. En este caso, activo sería igual a patrimonio más pasivo. Eso es lo contable, como lo que es fórmula. Robert Kiyosaki plantea otra manera de concebirlo y plantea que el activo es todo lo que hace ganar plata o lo que deja plata al final en el bolsillo de uno. Y ahí se genera un quiebre, por así decirlo, o se generan ciertas excepciones de cosas que contablemente pueden ser activos, pero para Robert Kiyosaki no son activos. Ahí Ricardo Tomás diciendo, eh, Ricardo leyó el libro y fue de los primeros libros que leyó, así que él me va comentando si es que estoy en lo correcto o no. Pero por dar dos ejemplos que son bien característicos, una casa, la casa propia, contablemente es un activo, pero para Robert Kiyosaki no necesariamente. Lo mismo el auto. El auto, claro, si el auto uno lo ocupa para ganar plata, para Kiyosaki puede ser un activo, pero si es que no es algo para ganar plata, sino que es el auto donde uno se moviliza para ir al trabajo, para, no sé, ir de compra al supermercado, ya deja de ser un activo. Yo en lo personal, ahí después Ricardo nos va a contar, yo en lo personal creo que tiene un punto que es bien interesante tocar.
Porque claro, creo yo que contablemente uno puede tirar líneas, puede tirar números, em, pero lo que uno quiere al final del día es el flujo de caja. Al final es como terminar con ingresos pasivos. Uno lo que busca es aumentar idealmente esto de los ingresos pasivos y todo el tema. Sí creo que si uno se va a la definición exacta de lo que plantea Rocky Kiyosaki, es complicado porque, por ejemplo, en el caso de la casa, si bien la casa propia no genera el flujo, sí no quiero irme en la parte de que da también una tranquilidad mental y el sueño de la casa propia, no, no me quiero ir por ese lado, sino que igual para mí, aunque no genere el flujo de caja, termina siendo un activo porque en general el activo inmueble se va valorizando con el tiempo. Por ende, cuando uno compra la casa, si llega un momento quiero liquidarlo, en en la mayoría de los casos me van a pagar más por esa casa de lo que yo pagué. Entonces, en ese caso ahí como que se me complica el análisis que hace Robert. Ahora, en el caso del auto sí podría ser. O sea, en el auto, contabilizar el auto como activo, siendo que es algo que en general se va depreciando, salvo en periodos como la pandemia o cosas muy excepcionales, eh, y que tampoco genera flujo de caja, sí ahí quizás yo lo ocuparía más como dice Robert Kiyosaki, como no sé si verlo como un activo. Contablemente, claramente, un activo no es lo que dice él. O sea, un activo usualmente se entiende como todos los bienes y derechos que posee un contribuyente o una persona en este respecto. Él efectivamente ve la casa o la casa principal, un auto, no como un activo, sino que es algo, y como bien decía Pablo, que el activo finalmente es todo aquello que te permite generar dinero. O sea, si tú compras un inmueble para arrendarlo, en ese caso ahí sí es un activo porque estás generando un ingreso, un flujo con eso. A diferencia de una casa propia, porque al final tiene muchos gastos que, que para él, o él no le llama de esa manera como un activo, a pesar de que contablemente sí es un activo. Pero la discordia más que nada también va en varios temas, él es bien estricto para calificar ciertos puntos o ciertas decisiones que uno podría tener. Eh, si bien el libro toca en varios puntos importantes, mi opinión personal es que no hay que ser tan tajante y tan absoluto en lo que él dice. Eh, Él también daba ciertas ideas de cómo partir un negocio. Él parte muy enfocado en el tema de los bienes raíces, que claro, quizás en los años 90 todavía era como lo principal, a pesar de que hoy en día sigue siendo relevante, me refiero, pero hoy en día hay varias formas también de aumentar el patrimonio y que han tomado bastante relevancia en las últimas décadas. Eh, También hay una discusión respecto de si él en la vida real es tan valga la redundancia de la palabra, tan real a como él se plantea versus lo que él señala en su libro. Eh, Hay gente que, si bien le puede gustar mucho su libro, tampoco le han gustado o tienen ciertas críticas respecto de estas conferencias o seminarios que él hace. Bueno, salió un escándalo hace poco respecto de un problema que tiene con un banco, entonces al final dicen, bueno, ¿es realmente tan cierto lo que él plantea o no? Ahora, pero yéndonos como a esta disyuntiva, tema, sobre todo el tema contable, que es como lo que más se le critica o lo que al final siempre hay más ruido. Y yéndonos a los ejemplos, ¿cómo lo tomas tú? ¿Cómo tomas tú el auto? ¿Cómo tomas tú la casa? No sé si hay algún otro ejemplo que se tenga a la cabeza que... No, o sea, para mí el activo es activo y el pasivo es pasivo, y para mí efectivamente el activo es, y creo que para la gran mayoría, son aquellos bienes y derechos que tiene la persona, en este caso, o la Ahora, en el caso empresa. del auto también. Sí, el auto también, sí. Es una buena forma, creo yo, de él para poder uno pensar en cómo ve sus bienes. Porque efectivamente, vamos a poner un ejemplo, quizás va a ser un poco radical, pero si yo tengo una casa muy lujosa, donde en verdad no la aprovecho al máximo y las contribuciones son altas, quizás si estoy pagando dividendo es muy alto o tiene otros gastos asociados, claramente salgo para atrás. Entonces, mi opinión nuevamente, más que ser un poco tan estricto o absoluto con ciertas cosas, es tomar lo que dice él y decir, efectivamente, a ver, vamos a llevarlo a una hoja de cálculo o un Excel y ver efectivamente.
¿vale la pena esto o no vale la pena? Porque si efectivamente me está generando mucha pérdida, mucho gasto, no conviene. Lo mismo un vehículo. Si yo me voy a comprar un auto, la gracia es que lo ocupe y lo ocupe bien y no para tener un auto lujoso y que no, al final lo voy a ocupar poco y la patente me sale cara y la mantención me sale caro. No vale la pena. Entonces, efectivamente, te permite generar un pensamiento delicado a la vez de poder ver esa minucia de los bienes. Lo mismo también con Pero los pasivos, de ver, chuta, ¿conviene o no conviene eh, tomar una cierta deuda? Entonces también poco va más a eso, más que casarme 100% con la idea que él dice, no, esto es un activo, esto es un pasivo, y así se ven las cosas y no hay otra alternativa. Eh, por eso, no, yo sé que no es nada o blanco o negro, pero a su vez también él puede decir, claro, contablemente también se cataloga como o blanco o negro, y él da un poco otra visión, ¿no? Eh, yo sí considero que, y de hecho lo tocamos en un video, porque claramente no coincidimos en ciertas cosas. Eh, bueno, tú como contador obviamente te vas ahí ¿cómo que se llama? A lo que dice la norma, pero yo sí creo que tiene el punto, como mencioné, en el tema del auto, quizás en otros bienes. eh, en uno de los episodios hablamos de cuando analizamos el balance de una acción, que podíamos ver el activo de esa empresa. Pero un activo, por ejemplo, una empresa X que tiene 100 millones en activos, otra empresa Y que tiene 100 millones en activos, los dos tenían los mismos montos en activos, pero podía ser que una fuera mucho mejor que la otra. Y yo creo, porque te acuerdas que vimos que uno quizás podía tener mucha más caja, la otra podía tener, claro, activo, pero activos intangibles, podía tener inventario, podía tener cuentas por cobrar. En este caso a mí me suena algo parecido. O sea, por ejemplo, una persona puede tener el mismo activo que otra, pero una lo puede tener en una casa y la otra en 5 autos de lujo, por ponerte un ejemplo. ¿Tú en verdad crees que es el mismo peso? O sea, contablemente sí es lo mismo, pero creo que dan el clavo en que al final es distinto, que genera una diferencia el tener algo que se pueda al menos ir valorizando y no depreciando. Entonces, creo yo que es bueno tener la norma, pero creo que es bueno también hacer no sé si quizás un segundo doble clic ahí, ir viendo efectivamente la calidad de los activos que se tienen. Yo creo que ese es como la gran conclusión que yo dejo, como el darse cuenta de que más que ir al número, ir también viendo la calidad del número que yo tengo. no, concuerdo plenamente. O sea, no es lo mismo, o sea, claro, tú puedes decir contablemente es lo mismo tener 5 vehículos de lujo y una casa, y los dos valen lo mismo, por así decirlo. Pero claro, si tú los 5 autos de lujo, por un lado, los tienes estacionados y se te están depreciando, no te sirve nada versus la misma casa si tú la estás arrendando, por ejemplo. Pero diferente es que si tú, el mismo escenario, Incluso pero si no la arrienda, pero incluso si no la pu- arrienda, si que es tu casa propia y no, puede me ser, refiero, claro, es en que el ninguno le tema. saca flujo. Sí, es que el mercado inmobiliario también tiene su, por eso que él también se fija en eso y lo destaca bastante. Y algo que, bueno, a mí, por los que ya no han visto los videos, yo soy más amigo del tema inmobiliario, pero a mí me gusta bastante por eso. Pero no solamente por eso, sino que por otras cosas más también. Pero es lo mismo, por ejemplo, si yo tengo una casa en la cual yo estoy viviendo versus otra y pago, no sé, quizás un gasto muy alto y quizás las contribuciones son muy altas y versus los otros 5 vehículos que la otra persona quizás los está trabajando y los arrienda y que le saca más provecho que la casa. Entonces, nuevamente, también hay que ver cómo tú vas a ocupar ese bien. Insisto, yo no estoy cerrado en el tema contable, financiero, netamente, de que esto es lo que dicen los números y no hay que analizarlo ni darle una segunda vuelta. Realmente, ¿qué es lo que uno va a hacer con el activo? Finalmente también lo que te permite crecer. Y eso también, y esto no Ujú. solamente va para el tema de la casa o los vehículos o lo que dice Kiyosaki, sino en general también te ayuda mucho a trabajar cuando tú tienes un negocio y vas a ver cómo vas a ocupar el inventario que tienes u otros activos que puedas tener también, o el pasivo que puedes tener, porque tú puedes tener un alto pasivo, pero si estás bien apalancado,
o si tienes una amortización que a ti te genera, o mejor dicho, no te genera, no es no es tan dañina para tu flujo, a veces quizás no está tan malo mantenerla ahí controlada con una tasa de interés baja o renegociarlo. Hoy en día no, pero, pero en otro momento, eh, quizás a veces conviene eso en vez de tener quizás muchos otros activos por otro lado y que quizás generen otro lado. Entonces, o mejor dicho, que no te generen lo que uno espera. Bueno, pasando a otro tema, yo no sé si quizás dé para otro episodio, pero esto de que siempre se hable de generar múltiples fuentes de ingreso, que creo yo que está bien idealizado, siempre se pone como que algo súper simple, así como, no, pero se podía escribir un libro, hacer Ah, lo típico que se habla, o sea, eh, y se ve como algo súper simple, como que el mismo hecho de emprender, como, no, es que tienes que tener un emprendimiento y es cosa de hacer como si tienes un trabajo laboral claro. formal o empresa X, tú puedes generar otro negocio en paralelo, pero creo yo que, no sé si lo tocamos ahora o en otro episodio, pero también es como que se idealiza, se ve como, se hace ver bastante más fácil de lo que es. No sé cuál es tu opinión. En general eh, muchos autores o escritores respecto a estos temas, bueno, el papel aguanta mucho y todos los que estamos en el rubro del emprendimiento o de ir creando negocios, claramente que es harto más difícil de lo que como a uno se lo pintan. Entonces, sí, concuerdo o sea, la idea de generar muchas fuentes de ingreso es lo ideal, Claro, pero es difícil, a veces uno se equivoca, a veces, bueno, muchos no saben, que un poco igual que yo sé que lo menciono en todo caso, que es estudiar y uno va aprendiendo mientras va haciendo también. Entonces, es complicado, o sea, no dejarse engañar tampoco por los gurús, como decía nuevamente, intenten de no 100% tomar lo que dice un autor como manera absoluta. Aquí para los fans de Star Wars y me pueden sentir identificados cuando uno dice que los Sith solamente hablan en absoluto. No necesariamente es así. Hay temas que hay que tomar con pinza y analizarlos con una distinta perspectiva o un punto de vista distinto en general y ver cómo se podría aplicar a la realidad y darle vuelta. no, y no solo, para cerrar, no solo de la gente famosa, autores famosos de libros, sino que no tomar como cierto al final nada, ni lo que uno escucha en canales de YouTube, ni siquiera acá, sino que sacar las propias conclusiones. Nosotros damos opiniones de repente, eh, tenemos nuestro pensamiento, pero al final el ideal es escuchar, aprender de ciertos análisis, eh, pero uno sacar sus propias conclusiones. Al final uno hacer el proceso de qué es lo que más me conviene a mí, eh, y nunca creer, siempre al final cuestionar a la otra persona. Como digo, ya sea canales de YouTube, podcast que uno escucha en Spotify, Twitter, está lleno de gente que también uno no sabe cuál es la rentabilidad, o sea, no hay ni una, de repente no hay ni una auditoría, nada. Entonces siempre lo importante es cuestionar y eso yo creo que es lo importante. Eso. Si les gusta este tipo de contenido, déjenme los comentarios, denle un me gusta y nos van avisando para ir formando más comunidad y mejor contenido para ustedes. Nos vemos, que estén bien. Chao.